Qué tremendo, qué bendición tenemos de ser familia espiritual. Qué tremendo, qué bendición tenemos de poder reunirnos y reunirnos no solo para comer algo rico, no solo para compartir unos buenos mates, amargos sin yuyo, sino poder reunirnos en esta noche, hermanos, para que el Señor nos hable a todos nosotros. Que el Señor ministre lo más profundo de nuestro corazón y siga estableciendo bases sólidas en nuestras vidas para que sigamos construyendo en nuestras vidas una vida inquebrantable. Y hoy vamos a seguir metiéndonos un poco más en lo que el Señor nos está indicando y en la palabra que el Señor nos ha dado para este año, que muchos de nosotros ya la tenemos escuchada, leída, vista, compartida, pero que también, entiendo, nos está desafiando y nos está llevando a que conozcamos a Dios de maneras especiales, de maneras más reales, más intencionales. Porque cuando buscamos a Dios y empezamos a buscarlo, empezamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios es verdad y que Él dice que el que lo quiere encontrar, que lo busque porque Él se va a dejar encontrar. Y hoy quiero hablarte, el Señor quiere hablarnos, como me gusta decir siempre, porque aún en el momento en el que uno va compartiendo lo que preparó, lo que estudió y demás, sigo recibiendo de parte de Dios cosas y sigue ministrando y seguimos compartiendo y creciendo juntos, pero lo que el Señor quiere hablarnos es acerca de este surgimiento de vidas inquebrantables. Porque como palabra, como lema, es bueno tener una guía, pero necesitamos que el Señor nos siga dibujando el mapa de cómo se logra una vida inquebrantable. A veces, no sé si a ustedes les pasa, pero aquellos que cocinamos alguna vez con un libro de recetas, ¿no? Vemos en la parte de arriba, o los programas de televisión siempre tienen una primera imagen, un primer paneo de lo que vamos a cocinar, ¿no? Y ahí uno ve todos los detalles, la decoración, lo esponjoso de esa torta, lo sabroso que se ve esa carne hecha no sé en qué técnica. Y si nos dejan ahí, es como que, chau, vimos una linda foto. El secreto está en que el Señor nos muestra el desafío, pero a su vez nos quiere mostrar el mapa, la receta, la forma en la que Él pretende que nosotros alcancemos una vida inquebrantable. Y por eso nos dice, es necesario que cada uno de nosotros empiece a surgir, empiece a levantarse como una persona inquebrantable, como un hijo de Dios inquebrantable, en donde Él pueda estar obrando. Y hoy el Señor seguía hablando y en esa charla que vamos teniendo, es imposible que una vida sea inquebrantable si no empezamos por una restauración inquebrantable. En estos días hablábamos y escuchábamos ayer justamente en la reunión de matrimonios, y también en otras reuniones hemos compartido respecto de que es imposible levantarse como alguien inquebrantable si antes no nos hemos quebrantado delante del Señor. Y es necesario que nosotros empecemos a entender que hay algo que tenemos que recorrer. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado, esto lo tienen mucho los autos o los camiones en la ruta, ¿no? La frase, no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. ¿La leyeron alguna vez? O en la puerta de algún local, ¿no? En algún lugar donde la persona dice, transpiré para abrir la puerta de este negocio, para llegar a este coche o a este auto o a este camión o a este emprendimiento, ¿no? Y es como que lo ponen medio como protección anti-brujas, anti-envidia, anti lo que sea que no me toque. Pues si la duda me protege de algo, lo pongo, ¿no? No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Pero muchas veces esa frase me ha llevado a pensar, ¿no? Me ha llevado a reflexionar y hoy me hace pensar también en que muchas veces pensar o hablar de esta frase
nos lleva a entender de que hay un proceso, que hay cosas que llevan tiempo, que llevan esfuerzo, que llevan dedicación. Hoy podemos orar por alguien. Hoy quizás sea tu primera vez escuchando la palabra o la primera vez en esta familia, pero quizá hoy sea, no importa lo que fuera, pero lo que sea en nuestras vidas va a llevar un proceso. Y el Señor ponía en mi corazón que la palabra inquebrantables o el desafío de ser inquebrantables el llamado de Dios a ser inquebrantables a muchos de nosotros los estamos viviendo como algo difícil de alcanzar. Es como, sí, inquebrantables y sí, los líderes van a ser inquebrantables. El que está delante mío, mirá cómo se quebrantó, lloró, le pusieron pañuelos por todo lo que lloró, se quebrantó. Él va a ser inquebrantable. Pero empezamos a mirarnos a nosotros y es como que vemos, no sé si voy a poder ser inquebrantable. Y de pronto empezamos como a desestimar la posibilidad de que Dios lo puede llegar a hacer con nosotros. Y el hecho de que nosotros veamos procesos o entendamos nuestra vida como procesos, quiere decir que el Señor nos está mostrando, desafiando que alcancemos estados, entendimientos, hábitos que no tenemos hoy. O sea que es lógico que sintamos en cierta manera que el Señor nos está desafiando, que nos está poniendo escalones por delante. Esta frase, no envidies mi progreso si no conoces no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio, me hace pensar de que hay cosas que hoy vemos, hay resultados que hoy están, pero que no siempre estuvieron ahí, que fueron fruto de un proceso, de una sucesión de decisiones. Y quiero decirte, el Señor quiere decirnos que es necesario que nosotros entendamos que en nuestras propias vidas, que nuestros frutos, que lo que viene por delante va a ser o no va a ser de acuerdo a las decisiones que nosotros podamos tomar, al proceso que nosotros nos animemos a enfrentar, tomado, por supuesto, de las manos de Dios. Esta frase, o mejor dicho, ya el proceso de ser inquebrantables en nuestras vidas, requiere que nosotros empecemos a vernos con otros ojos y no con los nuestros, con los ojos de Dios. Requiere este desafío para nosotros que empecemos a vivir según las intenciones de Dios y no las nuestras, porque si no, de verdad nunca vamos a poder ser inquebrantables. Hay una cuestión básica que Dios quiere que nosotros podamos entender. Nadie sale aprobado por sus propios esfuerzos, por su propio mérito. La Biblia nos es muy clara. Nadie era aprobado delante de Dios. No hay nadie justo. No hay nadie que pueda presentarse delante de Dios y decirle, no, mira que yo tengo a título personal todas las victorias ganadas, todas las batallas ganadas, tengo victoria en todo. Nadie puede presentarse delante de Dios y creerse que puede tener su favor. No tenemos esa condición. Ahora, también el Señor nos pretende desafiar en esta noche a que nosotros entendamos que hay un proceso espiritual profundo que Él quiere que nosotros empecemos a vivir y en el cual Él es el que nos conduce. Ser inquebrantables es empezar a dejar de manejar nosotros en el auto de nuestra vida, en nuestras decisiones y demás, y empezar a dejarle al Señor. Porque la buena noticia para todos nosotros es que ser una persona inquebrantable, una persona que se levanta bajo la bendición y la cobertura de Dios, es algo que está disponible para todos. Es algo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos levantarnos y decir, Dios está haciendo y está escribiendo una historia conmigo y a través de mí.
Yo empiezo a hablar y ya me emociono porque yo quiero que eso se viva en mí. Yo quiero verlo. No siempre me sale, porque no lo puedo hacer en mis fuerzas. No siempre estoy inquebrantable, porque es un proceso. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo Dios hoy pretende que nosotros empecemos a vivir esta restauración inquebrantable? Dios restaura todo. Para Dios no hay historias difíciles. Nosotros hoy miramos el lema y lo contrastamos erróneamente con nuestra historia. Nosotros hoy miramos esta palabra o este desafío y lo contrastamos equivocadamente con lo que nosotros hemos decidido hasta hoy o hasta esta temporada. Sin embargo, el Señor pretende que nosotros podamos comprender que para mirar este lema o para mirar ese desafío en nuestra historia o en nuestra vida, no nos tenemos que mirar a nosotros, sino mirarlo a Él. Porque podemos tener todos nosotros una experiencia, una historia de restauración inquebrantable por haber puesto nuestros ojos en Dios. Pero hay un proceso. Y ese proceso comienza con entender que Dios restaura, pero no restaura a todo el mundo. Dios no va a pasar hoy por acá y va a hacer una restauración masiva. Dios puede estar acá, puede escuchar la voz de cada uno de nosotros, pero su proceso va a ser tan quirúrgico, tan específico, tan especial, tan puntual en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas, como no hay otro ser en el universo que lo pueda hacer. A Él no se le confunde. Miren que a veces estamos en algún lugar, vamos allá a la costa y ya nos manda el mensaje nuestra compañía de teléfono, está reconfundida, yo todavía no crucé la frontera, ya me quieren vender Uruguay. A Dios no se le confunde, no se le mezclan las antenas, Él sabe individualizar nuestra historia y saber trabajar en cada uno de nosotros de una manera particular. Dios no restaura en masa. Dios no hace procesos en serie. Dios restaura al humilde. Dios restaura al humilde. Entonces, si hoy estás en este lugar y decís, bueno, ¿yo cómo empiezo? ¿Cómo Dios puede trabajar en mí? Y el primer paso que vas a tener que examinar, el primer chequeo que vas a tener que hacerte es cómo está mi humildad. ¿Qué tan humilde está siendo mi corazón? Porque aquel que se presente delante de Dios, como decía recién, a querer sacar chapa de que yo, Señor, hace tantos años, yo, Señor, en tal iglesia, Ignacio era mi pastor, pobrecito, ese es peor. Ninguno de nosotros va a poder restaurarse por justicia propia, sino por la del Señor. Ninguno de nosotros va a poder hacerlo por fuerza propia, sino por el Señor. Por eso la humildad es un requisito indispensable, porque en la humildad, en ese ambiente de humildad, en ese corazón humilde, es donde Dios empieza a trabajar. Ahora, ¿qué es que un corazón sea humilde? En primer lugar, es aquel que reconoce que se equivocó. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios intervenga en nuestra vida, que Dios haga algo en nuestra vida, pero no queremos dar el brazo a torcer, nunca reconocemos que estábamos equivocados. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nuestra inclinación es continuamente hacia las cosas que nos alejan de Dios. Si reconocemos que nos hemos equivocado intentando resolver nuestra vida lejos de Dios, entonces ese es el primer paso en esa vida de humildad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Quién se humilla?
Aquel que dice, sí, yo me la mandé. Yo fui. Yo soy consciente de mi responsabilidad en este error. En segundo lugar, no solamente necesitamos reconocer que nos hemos equivocado, tenemos que buscar ayuda cuando lo hacemos. Alguien humilde es aquel que busca ayuda cuando se equivoca. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados, o sea, los que se mantienen tratando de decirle al mundo, no, está todo bien, conmigo no, yo punta en blanco, yo 10 puntos, dice, no prosperarán, pero si los confiesan, si buscan a alguien a quien hablar, si confiesan delante de Dios en primer lugar, pero también buscan a alguien que les dé una mano, que los ayude, que los sostenga, que los levante, entonces van a recibir misericordia si abandonan esa conducta. Necesitamos reconocer que nos equivocamos, necesitamos buscar ayuda, pero también necesitamos arrepentirnos. Porque podemos reconocer que nos equivocamos, podemos buscar ayuda y mañana lunes podemos volver a la misma situación y el martes podemos volver a la misma situación y necesitamos arrepentirnos. Y ahí en las notas van a ver que puse 2 términos. Ustedes saben que yo no soy mucho de ponerles griego, ni hebreo, ni nada de eso. Pero creo que es muy importante que nosotros podamos entender la palabra arrepentimiento. Porque nuestro castellano, o mejor dicho, no nuestro idioma, sino la forma en la que nosotros usamos la palabra, la desgasta y la deforma, y después nosotros creemos que eso que nosotros creemos que es el arrepentimiento, basta, cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo no estamos arrepintiéndonos, estamos simplemente sintiéndonos un poco tristes por lo que hicimos. Y eso no es arrepentimiento. Ay, perdóname, estoy arrepentido. Vamos a ver qué es arrepentimiento. Hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como arrepentimiento, pero elijo estas 2. Shuv, del hebreo, que significa volver, regresar, darse vuelta. O sea, shuv. ¿Se entiende? Te das vuelta. Es un cambio de dirección. Cuando la palabra de Dios usa, por ejemplo, en Zacarías 1:3, regresen a mí, después busquen Zacarías 1:3, el Señor les está diciendo, shuv a mí, dense vuelta de donde están yendo. O sea, ¿por qué nos tenemos que dar vuelta hacia Dios? Porque estábamos yendo en la dirección equivocada. ¿Alguna vez le dijeron a sus hijos, mírame? ¿Sí o no? Los que son papás. A veces la respuesta es más rápida, a veces la respuesta... ¿Pero por qué le tenemos que decir, mírame? Pues está mirando para otro lado. Mírame. Y el Señor lo que está hablándonos a través del arrepentimiento es cuando nos arrepentimos. O sea, lo que va a hacer que nuestras vidas realmente estén en humildad es que el arrepentimiento que vivamos es el abandono de una dirección, de una actitud, hacia otra dirección que me acerque a Dios. Eso es shuv, eso es arrepentirse. Después en el griego, en el Nuevo Testamento, hay una que es por ahí más conocida, pero que puse las 2 porque entiendo que necesitamos las 2. Porque metanoia es, bueno, cambio de mente. Sí, yo entiendo y ya comprendí, alcancé cierto grado de conocimiento. Sí, mi mente puede estar cambiada, pero necesito una transformación en el pensamiento que me lleve a un cambio de vida. Eso es metanoia. ¿Cuánto se concentra en una sola palabrita, no? No basta solamente con saber lo que está mal y que eso me haga sentir un poco triste, acongojado. Dios obra en la vida de aquellos que cuando entienden que lo que hicieron, lo que pasó, lo que sucedió no estuvo bien, empiezan a volverse activamente a Dios a través de una transformación de su pensamiento, de su mentalidad. Dios restaura, hermanos. Restaura a los humildes, aquellos que reconocen, buscan
y se arrepienten de corazón y cambian su vida a la voluntad de Dios. Necesitamos ser humildes para que nuestra vida empiece a levantarse en una restauración que nos ponga en un estado donde Dios pueda mirarnos y decirle, este sí es un inquebrantable. Este sí. Una restauración inquebrantable es posible en nuestras vidas. Porque las cosas que el Señor nos pide, sabe Él, y nos lo dice en su palabra, que nada de lo que nos pida va a ser mayor de lo que nosotros podamos lograr. Pero además, una restauración inquebrantable en nuestras vidas es posible porque, como les dije al comienzo, tenemos que empezar a cambiar la forma en la que nosotros nos vemos, a ver cómo Dios ve y cómo Dios ve tu vida. Dice la palabra, o aprendemos, mejor dicho, en la palabra, que Dios nos ve como una obra completa. Dios, cuando mira a Ignacio, Él tiene la capacidad de ver lo que Ignacio va a hacer, lo que Cristo completa, no solamente lo que yo soy hoy. Cuando Dios te ve, cuando Dios te mira, cuando Dios te llama, Él no ve la situación en la que vos estás viviendo en este momento solamente. Él ve quién naciste para ser, los diseños que Él pensó para tu vida. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dios dispuso, y ahora vamos a meternos un poquito en la teología profunda. Hay un elemento en el tabernáculo que lo podemos, después lean, ahí le puse en las notas, lean Levítico 16, lean todo Hebreos 9, porque es importantísimo que nosotros podamos entender cómo es que Dios nos mira para decir, sos agradable a mí. Si yo sé que la Biblia también dice que es imposible que yo sea agradable a Dios. Ahora, Dios nos mira a nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Cuando lean Levítico 16 y Hebreos 9, van a ver que el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba un cordero y entraba al lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto de Dios. Y ese arca del pacto era como un baúl en donde había cosas sagradas que Dios había mandado a guardar. Maná, la ley de las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y en ese arca representaba y simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre del cordero que había sido sacrificado para el perdón del pecado del pueblo y volcaba la sangre en la tapa que se llamaba propiciatorio. De manera que cuando Dios miraba al pueblo a través del arca del pacto había sangre derramada y eso hacía que Dios prefiriera mirar el sacrificio que ya se había hecho y perdonar a su pueblo. Y por eso Hebreos 9 aplica esa verdad espiritual que se había enseñado en el Antiguo Testamento y nos enseña cómo funciona ahora nosotros y nos dice, Cristo es el sumo sacerdote. Miren lo que dice Hebreos 9:11. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Fíjense lo que Dios hacía, ¿no? A través de la sangre de corderos y de ovejas, Él aceptaba y perdonaba a su pueblo. Pero fíjense lo que dice ahora. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente.
Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando yo puedo acercarme a la presencia de Dios, debo seguir reconociendo cada día de mi vida que no es por mis méritos, que no es por mi pureza o mi limpieza, sino porque Dios aceptó recibir a Jesucristo como el sacrificio por nuestro perdón. Entonces tu vida puede ser restaurada. Es más, Dios ve tu vida restaurada, Dios ve tu vida a la perfección, Dios ve tu vida como una obra completa y plena, no por lo que vos sos, no por la familia en la que vos naciste, no por cuántos versículos conocés de la palabra, sino por la obra de Jesucristo que vos por fe aceptaste que se aplique en tu vida. Y si no lo has hecho, hermano, quiero invitarte a que esta sea la noche en la que vos digas, yo no entendí bien lo del propiciatorio y esto, pero quiero que Dios me vea a través de Jesucristo. Después lo del propiciatorio lo podemos estudiar. Pero es importante que esta noche vos puedas decir, yo quiero que Dios se ponga a Jesús delante suyo para poder verme a mí. Porque esa es la forma en la que Él nos mira. Cuando pones tu fe en Jesucristo, Dios deja de mirarte a vos y a tu condenada historia y empieza a mirar a Jesucristo y a decirte, vos también, así como Jesús, vos también sos mi Hijo amado y yo me complazco en amarte. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Que Dios nos vea como una obra completa es posible porque Él nos llama, nos habla, nos convoca conforme a su diseño y no a nuestra realidad. Fíjense en Jueces capítulo 6 después, pero Él llama a Gedeón y le dice, Gedeón, en ese momento, en Jueces capítulo 6, nos relata la Biblia que los pueblos enemigos que vivían alrededor de Israel continuamente saqueaban a Israel. Israel no tenía armas, Israel estaba derrotada, Israel estaba apartada de Dios y dice la Biblia que continuamente los enemigos veían que Israel tenía 2 granos de maíz, iban y se los robaban, Israel tenía 4 ovejas, iban y se las robaban, Israel tenía un poco de lo que sea que tenga Israel, los enemigos iban y le robaban. Y Gedeón dice que estaba en un lagar, que es como un gran estanque en donde se preparaba el vino. Dice, estaba en el fondo del lagar, cosechando un poco de trigo para ir a esconderse de los enemigos, y se aparece ahí un ángel, y el ángel le dice, vení, vamos a comernos acá. No. El ángel se planta al lado de Gedeón, y el ángel le dice a Gedeón, bienaventurado, varón esforzado y valiente. ¿Qué valiente ni qué esforzado si estaba lleno de miedo? Dios decide verte. Dios decide mirarte. Dios decide seguir convocándote. Dios decide seguir acercándose a tu vida, no por lo que sos ahora, ni por lo que representás ahora, sino por lo que Él sabe que sembró y puso en tu vida, y Él está esperando el momento oportuno para convocarte y utilizar tu vida. Ahora hay muchas cosas en nosotros y en nuestra forma de mirarnos que distorsionan la forma en la que Dios nos ve a nosotros. Y la pregunta para nuestras vidas en esta noche es, ¿cómo te estás mirando vos? ¿Qué versión de vos estás eligiendo ver? ¿La que pudiste construir con tu esfuerzo y tu dedicación y tu estudio y tu gran... ¿O la versión que tiene Dios completa, redimida por Jesús? Una vida inquebrantable se sostiene con los argumentos que Dios habla sobre nosotros. Una vida inquebrantable se levanta en las verdades que Dios está hablando sobre tu vida y no en las excusas que nosotros podemos llegar a ponerle.
Porque te puedo asegurar que Dios viene y te dice, sos el encargado de la transformación de esta ciudad, y todos nosotros vamos a empezar a decir, pero es que lo hizo Moisés, lo hizo Gedeón, muchos de los varones de Dios y las mujeres de Dios. Las mujeres fueron un poco más osadas. Tenemos que poner las pilas. Pero tenemos que empezar a creerle a Dios. Él está levantando y Él está esperando que te levantes en esta noche, en este tiempo, en esta temporada de tu vida, como una persona inquebrantable, y lo vas a lograr hacer si te abrazás en esta temporada a que es Él el que restaura de verdad. Y permítanme terminar en esta noche llevándonos a lo que entiendo es algo de lo más maravilloso que podemos llegar a noticiarnos. Nuestras vidas van a ser inquebrantables si nos mantenemos en humildad y nos empezamos a ver como Dios nos ve, porque Dios está comprometido con nuestro proceso. Dios, yo no sé, me voy. Dios está comprometido con tu proceso. Dios está comprometido con nuestro proceso. Él está involucrado en lo que está queriendo hacer en tu vida. No es que te manda la orden y te dice, a ver cómo te arreglás, papucho, a ver cómo te arreglás, mamita. No, Él está involucrado y entusiasmado con que te levantes como alguien inquebrantable. Él ha metido las manos en la masa en tu proceso. Él puso su nombre, Él puso su sangre en tu vida para que empieces a levantarte con fe y con determinación a que las cosas en tu historia van a ser distintas. ¿Le tengo que pedir que se entusiasmen todo el tiempo? Él es Dios. ¡Wow! Yo cuando preparo la prédica digo, Señor, ¡wow! Ay, ay. ¡Wow, líder! Miren, Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Esto es tremendo. No es que dice, Dios empezó la obra para que ustedes la continúen. Él empezó la obra en tu vida, Él te inquietó, Él te trajo, Él te movilizó, Él te sanó, Él te tocó, Él lo que sea que haya sucedido en ese primer momento, pero dice tu Biblia, dice la palabra de Dios, que Él está convencido, Él está comprometido en que va a mantenerse, Él va a continuar esa obra hasta verla terminada. Hasta verla terminada. Yo a veces empiezo algo y no siempre termino. Pero Dios no es así. Si Él empezó la buena obra en tu vida, o si Él la empieza en esta noche, la obra en tu vida, déjame decirte, Él la va a continuar hasta que esté completamente completa. Y hay algo que lleva esto un poquito más profundo. Porque Dios pone todas las piezas en orden, Dios pone todas las piezas en el lugar adecuado y Él diseñó a la iglesia para que Él pueda seguir trabajando en este proceso. El Señor diseñó la iglesia para que continuamente ese proceso en nuestras vidas se mantenga. El diseño de la iglesia habla del compromiso que Dios tiene y de la intención que Dios tiene en nuestras vidas. Efesios 4:13 nos dice, de este modo, o sea, cuando Pablo habla a la iglesia y le dice, Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él configuró la iglesia, Él preparó que haya personas con diferentes dones, Él nos constituyó como un cuerpo, Él nos hizo una familia espiritual y dice, de este modo
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, el diseño de la iglesia, la configuración que Dios nos dio, el llevar los unos la carga de los otros, el administrar los dones continuamente, nos hablan del compromiso que Dios tiene de haberte integrado, de haberte insertado en un lugar en el que tu proceso no es necesario que lo lleves solo. Está Dios en primer lugar, Él está más comprometido que nadie con tu proceso. Pero está tu hermano, que tiene un don, que tiene una habilidad, que tiene un llamado, que tiene una historia y que Dios va a usarlo. El proverbio nos dice que el hierro se afila con el hierro. Es el poder de Dios usando la vida, la historia, el pasado de tu hermano, el que va a hacer que su historia te ministre. Una vida inquebrantable se construye sólida, solo cuando nosotros empezamos a mirarnos de esta manera. Solo cuando nos aferramos a una verdad principal. Dios nos ha regalado la restauración. Yo no sé qué haces vos cuando alguien te lleva un regalo por tu cumpleaños. Sophie, mi hija, lo abre y se lo apropia. Ese es mío. Yo no sé qué haces vos cuando de pronto se te acerca a Dios y te dice, ¿sabes qué? Sé tu historia, sé el paquete que cargas, sé lo que trae tu mochila, pero yo quiero regalarte una nueva temporada. Yo quiero regalarte una restauración inquebrantable. Si vos me pedís un consejo, no dejaría pasar la oportunidad. No dejaría que mi vida siga a la deriva. No me permitiría hoy irme de este lugar sin haberle dicho a Dios, yo quiero, si hay un regalo así, si yo de verdad me puedo levantar en mi historia y después, a partir de hoy, no importa lo que pase, voy a poder estar fortalecido y acercándome a ti. Yo quiero llevarme ese regalo para toda mi vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, y si me quieren acompañar con la música. Primera de Pedro 3, versículo 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5, perdón. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios, el Padre, por su gran misericordia, te ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengas una esperanza viva, para que hoy puedas levantarte de una manera totalmente distinta a como has vivido hasta hoy, y para que hoy puedas tener una herencia que no cambia más, que no se destruye, que no se contamina, que no se marchita, que no se arrumbra, que no importa la bolsa de valores, el precio del dólar, los ladrones, la inseguridad.
Ni siquiera nuestra propia vida importa porque nuestra herencia está reservada en el cielo. Y el Señor la tiene para nosotros. Hermanos, es necesario que hoy nos levantemos con fe. Y nos aferramos a tantas creencias a veces, a tantas cosas que pueden llegar a funcionar, a tantos consejos. Pero hoy el Señor nos quiere dar uno. Hoy el Señor nos quiere dar una vida inquebrantable. ¿Por qué no te la agarras? ¿Por qué no sos vos el que se aferra a esa vida inquebrantable hoy? ¿Por qué no sos vos el que empieza a permitirle a Dios que restaure de una vez y para siempre una historia que quizás duele, que angustia, pero que no es un límite para Dios? Y vamos a hacer algo especial. Hoy sí vamos a hacer un paso de fe. Hoy yo sí te voy a invitar a que tomes una decisión. Hubo una vez una mujer que estaba en su casa. 12 años había sufrido. Le habían aconsejado cientos de veces aquel médico, aquel sabio, esa medicina, ese proceso. Y ella todo lo había probado, dice la Biblia. Todo lo intentó, todo echó mano, hasta que lo perdió todo. Pero un día esa mujer escuchó que Jesús estaba pasando por su casa, por su calle. Un día esa mujer escuchó y no se dio el lujo de ponerse a pensar demasiado. Dijo, este es el día en el que yo me voy a presentar a Jesús. Y aunque no lo pueda hablar, aunque no le pueda contar mi problema, si yo aunque sea toco el borde de su manto, sé que su poder va a tocar mi vida. Entonces yo hoy no quiero darte mucho tiempo a que pienses, aunque pensá igual. ¿No es grandiosa la oferta que Dios nos está haciendo? ¿No es grandioso saber que hay un Dios que puede pasar por alto cualquier historia que haya pasado, cualquier circunstancia, cualquier dolor que hoy te tenga amargado? Él lo puede pasar por alto y empezar a regalarte una nueva historia, una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces, yo quiero invitarte a que no te vayas hoy sin que alguien haya orado por vos. Y si te das cuenta que necesitas esto, si te das cuenta que de pronto estuviste luchando hasta acá, estuviste buscándole la vuelta, estuviste sintiéndote incluso lejos de Dios, este es el día en el que eso puede cambiar. Y este es el día